Cuando mi hijo tenía como 7 años, me dijo que no sabía si Dios era real. Dije, ¿por qué dices eso? Dijo, porque no lo escucho ni lo veo, así que no sé si es real. Dije, está bien, bueno, todos los días solo quiero que hagas la oración. Dios, necesito que me muestres que eres real. Aparentemente lo hizo porque semanas después lo estaba arropando y de repente se sentó y dijo, mamá, sé que Dios es real. Dije, ¿cómo lo sabes? Dijo, porque tuve un sueño y en mi sueño Jesús apareció y dijo, yo soy real. Y ahora mi hijo lo sabe que Dios es real. En eso consiste la oración. Se trata de que Dios se revele a nosotros, de construir una relación con Él y llegar a conocerlo, para experimentar su presencia y escuchar su voz. Uno de mis lugares favoritos para orar es una iglesia tranquila. Cuando el mundo exterior es tan ruidoso y nuestros horarios tan locos, este es un lugar donde reina la paz. Es muy silencioso. Jesús está aquí en el sagrario, en el Santísimo Sacramento. Puedo sentarme con Él tal como lo hicieron sus discípulos hace más de 2000 años. Puedo ver imágenes de los santos y de aquellos otros que me han precedido, que también se han sentado con Jesús. Los santos también tenían vidas ocupadas, pero sacaron tiempo para orar. Dedicaron tiempo a construir una relación con Dios. ¿Pero cómo oramos? ¿Qué es lo que oramos? ¿Qué palabras decimos? Los discípulos de Jesús tenían la misma pregunta y se la llevaron a Jesús. Y Jesús les enseñó a orar. De Lucas, de la revelación del Padre Nuestro, escribe: Ahora Jesús estaba orando en cierto lugar, y al terminar uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Esto nos muestra que uno de los elementos de la relación rabino-discípulo en el judaísmo era que el discípulo era educado en la oración, como lo había hecho Juan el Bautista con sus discípulos. Noten que este discípulo anónimo se ve obligado a pedir esta instrucción por el ejemplo de nuestro Señor mismo en oración. Imaginen el profundo silencio y recogimiento que habría sido de la vida de Jesús, profunda comunión con su Padre Celestial. Verlo en oración incluso a distancia debe haber sido tremendamente conmovedor para sus discípulos, y eso impulsó a éste a hacer la pregunta que todo discípulo debería hacerle a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y esto resalta que lo que nos otorga la fe y el bautismo no es solo pertenecer a una organización religiosa. Lo que anhelaba aquel discípulo era poder orar como oró Jesús, ser uno con el Padre como lo era su Hijo único. De hecho, comienza la oración que Jesús enseña en respuesta a esa ávida petición: Padre Nuestro. Y como rezamos con tanta frecuencia, podemos pasar por alto el impacto que esas palabras deberían generar. Jesús nos concede una participación en su propia forma de oración como el único Hijo divino del Padre. Él nos da la capacidad de orar con su propia voz, por así decirlo. San Pablo explica esto en Gálatas 4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. La prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. En virtud de nuestro bautismo y la morada de la gracia de la Santísima Trinidad en nuestras almas, hemos sido herederos de esta misteriosa y hermosa comunión en la oración, capaces de orar no solo como criaturas clamando a nuestro Creador, o esclavos clamando a su amo, sino como hijos e hijas del Padre, y con la misma voz de Cristo. Cuando la Iglesia reza sus liturgias, la liturgia de las horas o la Santa Misa reza en la voz de su Señor. El Padre escucha y responde a su amado Hijo cuando la Iglesia clama a Él. Y también cada uno de nosotros habla en oración con su propia voz, siendo unidos al Padre, nuestro Padre, en la filiación del Hijo, como describe San Pablo. Cuando Jesús habla de la oración en el Evangelio de Mateo, dice: Cuando ores, entra a tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esto significa
que debemos hacer lo que hizo Jesús y buscar lugares desiertos para orar, para estar a solas con el Padre y disfrutar su compañía. Porque hemos sido incorporados misteriosamente a la filiación de Jesús, oramos con una sola voz como iglesia, pero también somos individuos completamente únicos que tendrán una manera especial de orar como hijo o hija, en el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que podemos descubrir en los lugares quietos y desiertos, donde buscamos al Padre por nuestra cuenta y hallamos nuestra forma única y particular de expresar la misma voz de Jesús en la oración. Y luego a su vez el Padre nos dice individualmente: «Este es mi Hijo amado» o «Esta es mi hija amada». La importancia de la oración diaria regular. Hablar con Jesucristo, con nuestras propias palabras, escucharlo, estar con Él, compartiendo nuestras alegrías y luchas diarias. Con la oración diaria regular viene la experiencia. Al comienzo de una vida de oración sabes acerca de Dios, pero con el tiempo llegas a conocer no solo acerca de Él, sino también a conocerlo. Y con la experiencia viene la confianza en Dios y Él te muestra que Él es lo único que importa. Y con esa confianza viene la perspectiva. Primero, obtienes una perspectiva de las alegrías y desafíos externos. Te das cuenta de que esta cosa terrible no va a durar para siempre. Esto es bueno, pero hay algo, una persona aún mejor para ti. Y también obtienes una perspectiva de tu propia relación con Dios. Y con esa perspectiva creo que viene la capacidad de perseverar a través de los desafíos de la vida y los desafíos externos, así como los desafíos que vienen en la oración. Puedes aguantar la aridez, la sequedad y las distracciones en la oración porque llegas a saber que Dios es fiel, como dice San Agustín. Él está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Así es como los humanos aprenden cualquier cosa, temas, habilidades sobre otras personas a través del contacto regular. Cuanto más contacto, más oportunidad tiene Dios de aumentar nuestra fe y amor. Y entonces hay una tremenda libertad que viene con la oración devota regular. Solía necesitar la oración tanto como necesitaba dormir o tener salud, pero ahora la necesito aún más. No he podido dormir, he estado enferma, pero si podía recurrir a Dios, entonces todo estaba bien. Más que bien. ¿Qué concepto que es eso donde la oración diaria puede llevarte a un lugar donde no tienes nada que perder? Si tengo a Dios, tengo lo que necesito. Tengo todo. Tengo muchas ayudas para la oración. Tengo una lectura espiritual y si no puedo tener tiempo para eso, escucharé los salmos en audiolibros mientras lavo los platos o doblo la ropa. Tengo imágenes que me ayudan a orar. Tengo el icono de la Trinidad. Y también tengo imágenes de Nuestra Señora. También tengo materiales de arte porque dibujar me ayuda a orar. Y las imágenes que dibujo mientras oro me recuerdan a Dios. También llevo diarios espirituales que se han vuelto muy útiles. Puedo mirar hacia atrás y ver algo que escribí hace 10 años y pensar, vaya, en aquel entonces estaba tan preocupada por esto y ahora sé cómo resultó todo. O algo que anoté hace 5 años, donde pensé que esto es imposible y luego veo cómo Jesús resolvió todo y me doy cuenta de que Él realmente le importan los aspectos más pequeños de mi vida. Él pone todo en perspectiva. Es bueno trabajar con el Señor, pero no es para lo que Él me creó, para hacer esta pequeña cosa buena o aquella cosa buena. Él me hizo para estar con Él y llegar al final del día y dejar todas esas cosas atrás y practicar lo que vamos a hacer en el cielo. Eso es simplemente oro puro. Lo más importante es orar. Es algo que hacemos crecer y mejoramos con práctica.
Recuerdo cuando comencé a aprender piano. Comencé con lo básico, los fundamentos y las escalas. Luego aprendí a imitar a los maestros y a los grandes compositores, y eventualmente desarrollé mi propio estilo. Lo mismo ocurre con la oración, empezando por lo básico, los fundamentos, luego aprendiendo de los maestros, los santos, y luego finalmente sentirte cómodo con tu propio estilo, la forma en que Dios te habla y la forma en que respondes. Moisés le pidió al Señor: por favor, muéstrame tu gloria. Es una petición un tanto divertida, porque a este punto Moisés ya conoce bastante bien a Dios. Dios ha revelado su nombre a Moisés. Él ha mostrado sus milagros, liberando a su pueblo a través de Moisés de la esclavitud en Egipto. Y Dios ha revelado aún más acerca de sí mismo al hablar con Moisés y darle la ley, los 10 mandamientos. Quiero decir, ¿qué más quiere Moisés? Quiere ver a Dios en la plenitud de quién es Él, conocerlo total y completamente. Este es, en última instancia, el deseo de todo aquel que viene a orar. Señor, por favor, muéstrame tu gloria. Pero cuando Moisés pregunta esto, Dios responde: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti mi nombre, el Señor. Pero no puedes ver mi rostro, porque el hombre no me verá y vivirá. Dios se va acercando al pasar, pero también parece ocultarse mientras mantiene su rostro velado. Estas son realidades hermosas y misteriosas, y todas ellas se unen en la oración. Pero esperen un segundo. Cuando pensamos en la oración, probablemente lo primero en lo que pensamos es pedirle a Dios esto o aquello. Buscar perdón, pedir ayuda, buscar consuelo. ¿Y no es la oración una realidad más simple? Pedir cosas a Dios y no tanto una realidad elevada, ardiente, anhelando su presencia y deseando ver la plenitud de su gloria. Hay diferentes tipos y grados de oración, pero todas ellas comienzan en la humildad, en reconocer nuestro lugar ante Dios como el de un mendigo o el de un niño. El fundamento y primer paso en la oración es reconocer que nos acercamos a Dios porque nuestra felicidad depende enteramente de Él, y por nuestra cuenta somos incapaces de alcanzarla. Por eso le pedimos a Dios que podamos alcanzarlo. Le pedimos a Dios todas aquellas cosas que nos ayudarán a nosotros o a otros a encontrar el camino de regreso a Él, y cuando lo hacemos, ofrecemos una oración de petición. Este es un tipo de oración vocal, que es aquella que expresamos con palabras humanas. La misma humildad que da origen a la oración vocal nos lleva también a evitar el exceso de palabras, como si la respuesta a nuestra oración dependiera de nuestros esfuerzos. De la misma manera nos dispone a evitar orar por un espectáculo, para impresionar a otros. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 6 sobre estas dos tentaciones particulares, las cuales surgen del orgullo. Pero cuando nos dirigimos a Dios para hablar con Él, también necesitamos saber a quién nos dirigimos. Necesitamos entrar en su presencia para saber que Él es Dios y poder pedirle con el corazón lleno de confianza en su amoroso cuidado. Entrar en la presencia de Dios y conocerlo más profundamente comienza con la meditación u oración mental. Para este tipo de oración reservamos algo de tiempo, aquietamos nuestro corazón y dirigimos nuestra mente a imaginar a Cristo, a menudo como se presenta en las Escrituras, para acercarnos a Él y conversar amorosamente con Él. Al llenar nuestro corazón y nuestra mente de Dios y al hablar con Él y escucharlo, llegamos a conocerlo y amarlo más. Aún así, como Dios le dijo a Moisés, no podemos ver a Dios, al menos no por nuestra cuenta. Dios es espíritu y todo lo que vemos comienza con nuestros ojos, nuestros sentidos. Pero Dios viene en nuestra ayuda y nos da en primer lugar las virtudes teologales para reorientar nuestra mente y vivificar nuestro corazón, elevando a ambos a su presencia. Pero en su generosidad Dios lleva el alma aún más alto, al reino de la contemplación. Un regalo dado a las almas que responden generosamente a sus propuestas de amor. Animados por las virtudes teologales y guiados por los dones del Espíritu Santo, el alma cristiana madura y generosa comienza a ver a Dios de una manera que excede nuestras capacidades humanas. Es el comienzo de una visión amorosa que crecerá y se profundizará en esta vida, pero que solo se completará en la próxima.
Estos tres tipos de oración, la oración vocal, la meditación y la contemplación, confluyen en la oración que Jesús enseña a sus discípulos y a través de ellos a nosotros también. Esta oración es el Padre Nuestro. Contiene un resumen de todo el Evangelio y de todo lo que debemos pedir en oración. Que el nombre de Dios sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad, que tenemos las necesidades diarias de la vida, que perdonamos para ser perdonados, etc. La primera mitad de la oración se cierra con «así en la tierra como en el cielo». Esta frase se refiere a la voluntad de Dios, pero también se aplica a la oración. La oración es a la vez un viaje hacia el cielo y un anticipo del mismo. Llegamos a la presencia de Dios en esta vida al meditar en quién es Él como nuestro Padre y qué ha hecho por nosotros por amor. Le pedimos cosas buenas según las peticiones de la oración, y cuando lo hacemos bien, con su ayuda, Él nos lleva hacia el cielo en contemplación, dándonos ya ahora un anticipo en la tierra de cómo será un día en el cielo. La oración nos muestra algo del cielo, y por lo tanto existe un paralelo entre cómo vemos la oración y cómo vemos el cielo. Entonces, ¿cómo es el cielo? El Catecismo dice que aquellos que mueren en la gracia y la amistad de Dios y son perfectamente purificados viven para siempre con Cristo. Son semejantes a Dios eternamente, lo ven a Él como es, cara a cara. Conocerán y amarán a Dios al máximo, compartirán su vida perfecta y disfrutarán de una felicidad que nunca imaginaron. En otras palabras, tendrán lo que pidió Moisés cuando suplicó al Señor: «Por favor, muéstrame tu gloria». Quizás no pensamos lo suficiente en el cielo, quizás porque no somos capaces de apreciar lo maravilloso que es. A veces incluso puede parecer aburrido. Pero la enseñanza sobre el cielo es parte de las enseñanzas sobre las últimas cosas, y estas son todo menos aburridas. Hay un tremendo drama que llega a un punto crítico al final de nuestra vida terrenal y alcanza su punto culminante en el cielo. Primero, cuando morimos, somos juzgados inmediatamente a la luz de Cristo. La forma en que hemos respondido a Dios y en quienes nos hemos convertido ahora son la base de nuestra recompensa eterna. Los que mueran en la gracia y la amistad de Dios entrarán al cielo. Trágicamente, aquellos que se han alejado voluntariamente de Dios a través de un pecado grave y no se han arrepentido, no serán obligados a entrar en la presencia de Dios. El Catecismo dice: este estado de exclusión definitiva de la comunión con Dios y los bienaventurados se llama infierno. Pero nuevamente aquellos que responden a la gracia de Dios y perseveran serán bienvenidos en el cielo, ya sea inmediatamente o después de un tiempo de purificación en el purgatorio. Finalmente, al final de la historia, Cristo volverá en el juicio final. En ese momento, nuestras almas se reunirán con nuestros cuerpos y el misterio de la providencia de Dios será plenamente revelado. Todo lo que hemos hecho o dejado de hacer y cada consecuencia se manifestará ante todos, y a través de todo esto, la sabiduría y el amor de Dios, su misericordia y justicia, por fin se manifestarán plenamente. Por esta razón, nuestro amor por la oración en esta vida es una medida de nuestra disposición para el cielo en la próxima. Pidamos entonces al Señor que profundice nuestra oración para que sea en la tierra lo que será en el cielo. Jesús nos enseña a orar, y cuanto más practiquemos la oración, mejor lo haremos, más creceremos en oración. Incluso podemos orar con toda la iglesia, porque la forma más elevada de oración de la iglesia es la misa, donde recibimos a Jesús de manera sacramental y llevamos su presencia con nosotros a cualquier lugar al que vayamos. Entonces, ¿por qué rezamos todos los días y vamos a misa? ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, el punto es que no solo nos volvemos en relación con Jesús, sino que en realidad nos volvemos más como aquel que nos enseña a orar. Quiero llevarlos al Salmo 42, mientras reflexionamos sobre el significado de la oración en nuestra lectio. Era uno de los favoritos de los primeros cristianos. Puedes encontrarlo en imágenes de un ciervo corriendo por arroyos. Ya sea en las catacumbas o en muchas de las primeras iglesias encontrarás esto. En algunos de los mosaicos antiguos. Y es porque era uno de los favoritos de los cristianos, esta idea de un ciervo, como el Salmo 42 que inicia como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, a medida que avanzamos, quiero
reflexionar sobre algunas de estas imágenes porque realmente creo que la oración es tan importante para la vida cristiana y no es simplemente un deber que tenemos como cristianos. Es la única manera, eso enseñan las Escrituras, de satisfacer el anhelo de nuestros corazones por Dios. Estamos hechos para Dios y Agustín dice que nuestros corazones no descansarán hasta que descansen en Él, y esa inquietud es exactamente a lo que recurre el salmista en el Salmo 42. Dice que como un ciervo jadea ante los arroyos que fluyen, por eso mi alma te anhela. Tengo sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. En otras palabras, el salmista reconoce que hay algo acerca de Dios que desean. Ellos desean el amor de Dios, ellos desean la presencia de Dios, desean a Dios. Tienen sed, y es una sed que se siente en lo más profundo de su ser, de su alma. Ahora, lo fascinante es que al leer este salmo un poco más adelante, el salmista nos dará una ubicación. Estará lejos de Jerusalén y del templo, y lejos de la presencia de Dios, y eso es parte de su problema y dolor. Pero también habla de estar en la tierra del río Jordán, el Hermón y el monte Mizar al final del versículo 6. Eso es el principio, en las cabeceras del río Jordán. Y así, en realidad, cuando habla del rugido de las cascadas y del rompimiento de las olas, irónicamente el salmista está rodeado por la mayor fuente de agua de todo Israel, ¿cierto? Esto está justo al pie del monte Hermón, donde estas cascadas bajan y alimentan a estos muchos ríos y manantiales al río Jordán. Así como el salmista está rodeado de agua, se da cuenta de que tiene una sed que solo puede ser saciada por Dios solamente. Esa es una reflexión poderosa para nosotros, y me encanta que él diga mientras ese siervo jadea por agua, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. A menudo en las Escrituras, agua viva se refiere a agua dulce, agua que fluye. Y ahora habla de esta metáfora, de Dios vivo, porque así como Él anhela cuando tiene sed de agua fresca, su alma tiene sed del amor de todos los amores y de la fuente de todo ser, y ese es Dios mismo, el Dios vivo, el Dios que da vida. Y eso es lo que los cristianos encuentran en oración, encuentran y hallan la vida de Dios. Por eso añoramos. Y por eso los primeros cristianos se describían a sí mismos como siervos, buscando ese arroyo, bajando a él en oración. Y es por eso que a veces adornaban sus santuarios sobre los altares, con esta idea de un curso de agua en mosaico, y siervos acercándose a él porque se vieron a sí mismos cuando acudieron a la liturgia o a la palabra de Dios en oración, que anhelaban la presencia de Dios. Y a eso estaban llegando. Eso es de lo que estaban sedientos. Y entonces vemos que, como dice aquí el salmista y como refleja nuestra tradición cristiana, que a medida que deseamos a Dios, cada vez más tenemos más y más sed de Dios, y esa sed nos lleva como ese siervo a buscar a Dios. Y eso es lo que es la oración. La oración es nuestra búsqueda de Dios, y es el único lugar donde esa sed puede ser satisfecha. E irónica y paradójicamente, como afirma Santa Teresa de Ávila y Juan de la Cruz y los grandes maestros nos enseñan, cuanto más ores, más sed de Dios tendrás. Y al hacer eso, seremos conformados cada vez más a su semejanza, mientras oramos más y más en su presencia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Aquí hay algunos puntos clave. La oración es esencial para nuestra relación con Dios. Jesús incluso modela la oración para sus discípulos y les enseña cómo orar con las palabras del Padre Nuestro. En la vida de la Beata Madre María Teresia Boncel, aprendimos el poder de la oración diaria y regular. Hay muchas formas y tipos de oración. Le pedimos cosas a Dios en oración vocal, reflexionamos sobre su vida y conversamos con Él en meditación, y somos atraídos profundamente a su amor en la contemplación. Cuando mi esposo y yo estábamos saliendo, todas las semanas íbamos a la iglesia y luego me invitaba a almorzar. Y un día que iba camino a recogerme, le dije que no iría. Él dijo, ¿por qué? Y dije, porque estoy enojada con Dios, perdí un amigo en un accidente. No tenía ganas de sentarme en la iglesia y orar. Y mi esposo dijo, ¿estás enojada con Dios? Díselo cuando lleguemos allí.
Vino y pasó por mí y fuimos a la capilla. Y en la capilla simplemente derramé mi corazón. Dios, estoy enojada. Dios, ¿por qué me pasó esto? Mi atención se enfocó en las escrituras. Abrí las escrituras en un lugar al azar y sentí una sensación abrumadora de paz y consuelo. Y si hubiera evitado ir ese día, no habría podido recibir las palabras que Dios quería hablar a mi corazón. Podemos acudir a Dios cuando estamos inquietos, enojados o tristes. Esa oración es una relación, no es una tarea como el pagar las deudas o lavar la ropa. Es algo que hacemos porque amamos a Dios y Él nos atrae a ese amor porque nos ama. Entonces, en lugar de evitar a Jesús y esconderte y dejar de lado la oración, ve a Él y podrás decirle esas cosas cuando llegues allí.